A veces me preguntaba por qué no tuve una vida normal. Un padre presente. Una madre amorosa. E incluso una hermana que se comportara como tal. Toda esta situación, como todo lo podrido a mi alrededor, provocaba mi propia putrefacción. Al menos todo eso terminó. Pero ¿por qué mi mente me sigue atormentando con esto? Lo decía mientras miraba con terror el cadáver de Nina. Aquella niña que yo terminé matando, cerrando su ataúd con fuerza mientras no paraba de temblar y al parpadear miraba cómo levantaban mi rostro hacia arriba. Si no haces lo que te digo, le contaré a todo el mundo lo que has hecho. Traté de responderle pero me empezó a jalarme del cabello con mucha brusquedad. Tú no puedes hacerme esto, tú prometiste que solo estarías conmigo, lo prometiste. Me aparté de ella, sacándola de encima mío, pero solo lo empeoré. Comenzó a gritar y quejarse con más fuerza. Esto se repetía continuamente hasta que, en un punto, terminé cansándome. Apreté los puños con rabia, justo cuando ella empezó a repetir una y otra vez ese apodo que tanto odiaba. Estuve a punto de golpearla pero una voz firme me detuvo en seco. Así que empezaste un momento ideal para comportarte de esta manera, Andrew. Incluso después de la muerte no eres capaz de ser un buen hermano. Volteé a ver a mi madre con odio pero solo podía agachar la cabeza, apretando los dientes mientras escuchaba esas estupideces. Yo te crié mejor que esto. Qué maldito descaro encargarme la responsabilidad de mi hermana y luego actuar para no hacerme cargo de ella. Ella no es tu problema, ¿verdad? Siempre es el mío. Miré al suelo y vi un machete, de esos que sirven para cortar carne y huesos. Lo levanté, ignorando las quejas y los gritos de mis familiares. Los observé con desprecio, mientras, con total indiferencia, me acercaba para partirles la garganta. Pero algo detuvo mi paso. Mi pierna se clavó contra el suelo, y de este comenzaron a surgir cristales grises con una tenue luz verde en su interior. La extraña sustancia subió por mi pierna como una infección, y entonces los recuerdos regresaron. Recordé cómo había salido del departamento y cómo la cavidad me había devorado. Golpeaba desesperado la parte donde el cristal seguía subiendo. Cada segundo que pasaba, el pánico me consumía más. Maldecía a todos, gritando entre jadeos, hasta que mi cuerpo entero quedó cubierto por aquellos cristales. Cuando vi mi nuevo aspecto, empecé a gritar pero de mi garganta no salieron palabras, solo un rugido gutural. Ese rugido me arrancó de la pesadilla, sobresaltándome, mientras tomaba grandes bocanadas de aire, temblando, sin entender si realmente había despertado. El aire era espeso, con un sabor metálico que me raspaba la garganta y se pegaba en el paladar como polvo de óxido. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que la oscuridad nos devoró. Solo recuerdo el frío del pavimento, el abrazo desesperado, me di cuenta volteando rápidamente a mi alrededor, mirando un leve agarre proveniente de mi hermana, que al parecer estaba despierta abrazándome. Ashley, ¿te encuentras bien? ¿Cuánto tiempo pasó? Al fin despertaste, no sabía por cuánto tiempo te quedarías dormido. Intenté levantarte varias veces, ¿sabes? Podía ver que sus ojos estaban algo rojizos. Al parecer, había llorado por un buen rato. Tal vez pensó que nunca volvería a despertar, así que la calmé con un pequeño abrazo, aunque solo duró unos segundos. Aún no podía olvidar por completo la pesadilla que acababa de tener, así que traté de concentrarme, prestando atención a mi alrededor. Supe que algo estaba mal. Reconocía las calles, los edificios medio derruidos, los postes torcidos, incluso la vieja tienda en la esquina. Era mi barrio, o al menos una sombra de él. Todo estaba cubierto por una neblina densa que brillaba con un tono verdoso. Las luces parpadeaban como si el cielo respirara. El asfalto estaba agrietado, y entre las grietas brotaban fragmentos de cristal gris, pulsando suavemente con una luz interior. El silencio era antinatural. Los edificios se curvaban en direcciones imposibles, estirándose hacia arriba como si intentaran escapar de la tierra misma. Las sombras se movían sin dueño, y los colores del cielo se deformaban, cambiando entre púrpura y verde como un sueño febril. Este no era el barrio donde crecí.
Era su reflejo distorsionado atrapado dentro de una cavidad, un espacio que no debería existir. Y aunque todo me resultaba familiar, no había duda. Ya no estábamos en nuestro mundo. Ayudé a Ashley a levantarse con esfuerzo. Ambos sentíamos que quedarnos aquí sería peligroso. No sabía cuánto tiempo nos quedaba antes de que algo cambiara en nuestros cuerpos. Esa idea me perseguía constantemente. Decidí avanzar, aunque no teníamos un rumbo claro. Caminamos durante lo que calculé sería 1 hora y 15 minutos hasta que escuchamos lo peor. Una gran plaza, llena de gritos y caos. Nos escondimos detrás de una pared rota, mirando la escena. Personas corrían en todas direcciones, huyendo de cosas que ya no eran humanas. Seres etéreos, así los llamaban en la escuela, cuando aún le tomaba importancia a ese tipo de cosas. Pero ahora estaban frente a nosotros. Sentí un escalofrío al ver cómo algunos no lograban escapar. La radiación del éter los alcanzaba y, poco a poco, sus cuerpos se distorsionaban, transformándose en esas criaturas vacías. Sus gritos se mezclaban con rugidos, y en sus ojos no quedaba nada humano. El horror me hizo retroceder un paso, recordando fugazmente mi pesadilla, ese momento en el que los cristales me devoraban. Ashley tambaleó, pero logró agarrarse de mi brazo sin decir una sola palabra. Apreté la mandíbula y la miré. Entonces, las palabras de nuestra madre resonaron en mi cabeza. Tu prioridad es tu hermana. Pase lo que pase, debes cuidarla. Reí, con amargura. Incluso en este infierno, esa promesa seguía atada a mí como una cadena. De pronto, uno de los seres etéreos nos vio. Su mirada vacía se fijó en nosotros, y sin dudarlo comenzó a correr hacia acá. ¡Corre! Salimos disparados por una calle lateral. El corazón me latía tan fuerte que dolía. Encontramos un callejón angosto y nos metimos sin pensarlo. El ser intentó seguirnos, pero su cuerpo era demasiado grande. Quedó atrapado entre las paredes, rugiendo de frustración. Nos alejamos todo lo que pudimos, jadeando, tomando grandes bocanadas de aire. El hambre ardía en mi estómago, pero no había tiempo para quejas. Sígueme, no te separes de mí. Y así seguimos avanzando, adentrándonos más en ese laberinto de luces rotas y ecos enfermos, buscando una salida que tal vez no existía. Mis pasos eran arrastrados. El eco de mi caminar sonaba más como un recordatorio de lo poco que quedaba de mí que como un avance real. El hambre era un peso constante, un dolor sordo en el vientre que ya no rugía, solo ardía. Fue Ashley quien se detuvo primero, a mitad del pasadizo del callejón. Mira esto, Andrew. Volteé al escucharla, y pude ver que señalaba entre las grietas, como sobresalían pliegues húmedos y cristales gomosos translúcidos. En su interior brillaba una masa etérea semilíquida, atrapada entre los fragmentos cristalinos como si respirara lentamente. En Eridu, ese tipo de restos se recolectaban y se purificaban por contratistas para alimentar maquinaria a éter. No para personas. Ashley extendió la mano. Necesito comerlo, si no lo hago no voy a aguantar mucho más. Ni lo pienses. ¿Tienes idea de lo que te va a pasar si eso entra en tu sistema? Tengo hambre, Andrew. Hambre de verdad. Esto podría darme algo de energía que necesito. Esto no es comida. Es éter puro. Si lo tragas, tu cuerpo no lo va a soportar. Prefiero arriesgarme a morir que quedarme aquí esperando que algo nos mate. No vas a hacerlo. Dámelo. No, tú no entiendes, lo necesito, lo puedo manejar. ¿Manejarlo? ¿Acaso estás loca? ¿Viste lo que pasa al cuerpo cuando entra en contacto con el éter, y tú quieres imitar eso? Tal vez yo no sea como ellos, tal vez yo pueda manejarlo. ¿Acaso escuchas lo que dices por una vez? Te dije que no. Grité mientras me lanzaba hacia ella para apartarla, pero fue más rápida. Con un movimiento brusco del antebrazo me bloqueó, girando el torso para proteger el fragmento brillante como si fuera algo precioso. Déjame. Forcejeó, apretando los dientes, sin mirarme directamente. Su respiración era agitada, los ojos fijos en aquella masa etérea que pulsaba con un brillo enfermizo. Déjame, Andrew, no puedes controlarme. La sujeté de los brazos y la empujé contra la pared, sintiendo el temblor en mis manos. Es veneno, maldita sea. Dámelo antes de que te mates. No es veneno, es energía. Si tú prefieres morirte de hambre, hazlo solo.
El forcejeo se volvió más violento. Intenté abrirle la mano a la fuerza, pero me pateó la espinilla con rabia. El fragmento casi cayó al suelo, pero lo atrapó otra vez con la otra mano, jadeando. Ashley, basta. Le rogué, con la voz temblorosa. Sentía el sudor correrme por la frente y el pecho me ardía por la falta de aire. Ella me miró con una sonrisa amarga, como si todo dentro de ella se hubiera roto. ¿Qué pasa, Andy? ¿Tienes miedo de perder a otra persona, o solo miedo de que no necesite que me salves? Apreté la mandíbula, intentando no reaccionar. No empieces. Ella me empujó con fuerza en el pecho, su voz llena de veneno. Eres un mal hermano, Andy. Siempre lo has sido. Todo esto es culpa tuya, todo. Sentí un nudo subirme por la garganta. Di un paso atrás, los puños apretados. No podía soportar oírlo otra vez, no de ella. Ashley siguió golpeándome, una y otra vez, en el hombro, en el pecho, gritando cada palabra como si quisiera arrancarme los recuerdos a golpes. ¿Por qué mierda no me dejas comerla? ¿Prefieres verme hecha mierda de hambre pudriéndome acá como un perro con tal de irte feliz con tu Julita de mierda? Eso es lo que quieres, Andy, que me muera y así quedas libre. Me quedé inmóvil. Cada palabra era un corte. Sabes que no dejaré que me abandones en este ataúd igual que a Nina. Algo dentro de mí se quebró. Entre el hambre, el cansancio y esa culpa vieja que nunca se fue, perdí el control. Sin pensarlo, mi puño salió disparado. El impacto resonó en el callejón. Ashley cayó al suelo, su cuerpo se desplomó como si el aire la hubiera abandonado. El fragmento rodó lejos, brillando débilmente mientras su eco se apagaba en la oscuridad. Me quedé quieto, con la respiración agitada, mirando mis manos temblando. Pude ver cómo sus ojos empezaban a llenarse de lágrimas. Me miraba directamente a la cara, con una expresión que mezclaba miedo y arrepentimiento como si no entendiera del todo lo que acababa de pasar. Tomando un suspiro, cansado de que esta situación se volviera a repetir, le comenté. Oh, vamos, no me mires así, tú eres la que ha usado la violencia primero. No quería hacerlo. Honestamente, en este punto ya da igual. Total, no hay manera de salir de esta cavidad, y lo único que conseguiremos es terminar como las otras personas de aquí. Así que tranquila, Ashley, tarde o temprano ya no vas a tener un hermano que odiar, ni yo una hermana que salvar. Nosotros podríamos irnos. Sé que lo arruiné todo y tal vez no pienso con claridad, pero eso no fue mi culpa. Tú tienes la misma hambre que yo. En medio de la discusión amarga, el suelo bajo nuestros pies comenzó a retumbar. La cavidad estaba cambiando otra vez. El callejón en el que nos encontrábamos se deformó ante nuestros ojos, creciendo de las paredes cristales puntiagudos, nos obligó a movernos hacia una intersección abierta, donde una gran calle que se extendía a varias intersecciones, gritos desgarrados resonaban por todas partes, mezclándose con el eco lejano de explosiones y el crujido de estructuras desmoronándose. Nos quedamos en silencio. No había palabras que sirvieran. Miré de reojo a Ashley. Su rostro estaba pálido, los ojos hinchados y vacíos. Ya no le quedaban lágrimas. Solo ese cansancio seco que se siente cuando el alma empieza a rendirse. Tragué saliva, intentando ignorar el ardor en el estómago y el temblor en mis piernas. Teníamos que movernos. Si nos quedábamos allí, la cavidad nos tragaría como el resto. Empezamos a avanzar, sin rumbo claro, tratando de esquivar el caos. Restos de edificios torcidos, masas etéreas arrastrándose por el suelo, ecos de voces humanas que ya no lo eran del todo. Pero nadie sale ileso de una cavidad. A lo lejos, entre las sombras y la bruma rojiza, distinguí un edificio inclinado que aún se mantenía en pie. Era la estructura más alta que quedaba entre los escombros. Tal vez, si lográbamos llegar allí, podríamos ver una salida. Dimos unos pasos hacia él, pero entonces el suelo volvió a temblar. Las grietas se abrieron como bocas hambrientas bajo nuestros pies, y un rugido profundo resonó desde las entrañas del lugar. Entonces lo vimos. Un etéreo gigantesco emergió entre los escombros. Hinchado, viscoso, su cuerpo formado por masas translúcidas que latían como órganos a punto de estallar. Cada respiración suya era un sonido húmedo y nauseabundo.
Devoraba todo lo que encontraba, humanos, corrompidos, incluso otros etéreos más pequeños, sin distinción, aplastándolos con un hambre ciega. Debía medir al menos 5 metros. De su torso brotaban varios brazos alargados, temblorosos, que se agitaban buscando presas como tentáculos ansiosos. Cada vez que atrapaba a alguien, el grito se apagaba al ser absorbido en aquella masa palpitante. Nos quedamos congelados. El corazón me golpeaba el pecho con tanta fuerza que apenas podía respirar. Ashley fue la primera en reaccionar. Su mirada se clavó en un vehículo abandonado, con las puertas aún abiertas. Sin decir una palabra, me tomó del brazo con fuerza y me arrastró hacia allí. Tropezamos, casi cayendo, pero logramos entrar. Ashley cerró la puerta de golpe, presa del pánico. Error. El sonido del metal al cerrarse fue seguido por un pitido agudo. La alarma del vehículo rugió con un eco ensordecedor. Por un instante, todo se detuvo. El monstruo giró lentamente su cabeza morfa hacia nosotros. El aire se volvió más denso. Y entonces, el rugido. Un sonido gutural, monstruoso, hizo vibrar el suelo. Sabía que nos había visto. Maldita sea, Ashley. ¿Tanto quieres terminar con nuestras vidas? Abrí la puerta de golpe, sin pensar, y salí al exterior. Tomé la mano de Ashley con fuerza, casi sin darme cuenta de que la estaba lastimando al jalarla. Ella tropezó detrás de mí, temblando, con la mejilla aún enrojecida por el golpe anterior. Yo solo quería ayudar. Pensé que nos daría una oportunidad. Abrí la boca para responder, para gritarle que no entendía nada, pero no hubo tiempo. Un rugido se rasgó el aire. Las paredes de cristal vibraron, y en un instante estallaron, lanzando una lluvia de fragmentos que cayeron sobre nosotros como cuchillas. El sonido fue tan fuerte que me reventó los oídos. Caí de rodillas junto a Ashley, con un zumbido insoportable en la cabeza. Sentí el pecho arder y el suelo temblar como si la cavidad misma estuviera viva. Incluso los etéreos que vagaban cerca se retorcieron, desvaneciéndose momentáneamente bajo la onda expansiva del rugido. La criatura golpeó el suelo con una garra masiva. El impacto sacudió toda la calle. Luego lanzó otro rugido gutural, y los restos de vidrio y metal fueron arrancados de las paredes, arrastrados como si una tormenta los devorara. Con el corazón latiendo como un martillo, me obligué a ponerme de pie y tiré del brazo de Ashley con brusquedad, los ojos abiertos de terror, mientras comenzábamos a correr por la calle con dirección al edificio inclinado que aún se mantenía en pie, con el rugido de la bestia retumbando detrás de nosotros. Cada paso de aquella cosa hacía temblar el suelo, como si la cavidad misma se partiera en dos. Sus alaridos se extendían por los túneles deformados, atrayendo a los etéreos dispersos que comenzaban a recomponerse y a girar en nuestra dirección. Corrimos sin mirar atrás. Entre los derrumbes y el caos, divisamos el edificio inclinado que aún resistía en pie, una sombra torpe entre la destrucción. Era arriesgado, pero era lo único que teníamos. Si lográbamos subir, tal vez podríamos ver una salida o perder de vista a esa cosa antes de que nos alcanzara. Trepamos con dificultad, las manos raspadas por las grietas del concreto y el polvo que nos cegaba. Cada metro era un esfuerzo. El suelo volvió a estremecerse, y supe que no nos habíamos librado. La criatura nos había seguido. Sus extremidades deformes, cubiertas de masas de éter, se clavaban en los muros desgarrados, arrastrándose hacia nosotros como una pesadilla viva. Vamos, rápido. Antes de que esa cosa nos alcance. Gritaba esas palabras para que me pudiera escuchar, mientras trataba de recobrar el sentido del sonido. Ella respiraba con dificultad, el rostro empapado en sudor y la mejilla aún amoratada por lo ocurrido antes, pero no soltaba su agarre. Ya casi llego. El edificio crujía bajo nuestros pies. Sonaba como un gemido metálico, largo y lastimero. Las vigas y el concreto no soportaban más el peso, ni de la estructura ni de la bestia escalando detrás de nosotros. Miré hacia un costado y sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Bajo nosotros se abría un abismo inmenso, una grieta que la cavidad había abierto como una herida. En su interior, el éter se arremolinaba como niebla viva.
Cristales recién formados brillaban en la oscuridad, lanzando destellos azulados y violetas que pintaban el vacío con una luz irreal. Andrew, si caemos ahí. No pudo terminar. El monstruo, en un intento torpe por alcanzarnos, se impulsó con demasiada fuerza. Sus garras atravesaron el muro, arrancando un trozo entero de la pared. El edificio gimió una última vez, un sonido seco y definitivo, y luego cedió. Todo se vino abajo. El peso descomunal del etéreo desgarró la estructura como si fuera papel. Lo vimos caer, arrastrado por su propio impulso, directo hacia el abismo. El coloso impactó contra las formaciones cristalinas del fondo. Los fragmentos lo atravesaron como lanzas. En ese instante, un resplandor cegador llenó la grieta. El éter puro comprimido en los cristales reaccionó con su esencia corrupta, y la explosión fue brutal. Una onda expansiva barrió todo el abismo. Las paredes se agrietaron y se abrieron fisuras luminosas que parecían fracturar la realidad misma. Destellos vibrantes, como portales rotos, se desplegaron a nuestro alrededor. Sentí el aire arrancarse de mis pulmones. Apreté con fuerza la mano de Ashley y grité con todas mis fuerzas. Agárrate. El derrumbe fue más brutal de lo que esperaban. El suelo colapsó bajo ellos y, entre el temblor y el caos, un movimiento brusco los arrancó de entre sí. El vacío los separó, lanzándolos a trayectorias distintas en la caída libre. Ashley extendió la mano con desesperación, lágrimas corriendo entre el polvo y los destellos de los cristales. Andrew, no me sueltes. Quise responder, pero el aire me quemaba los pulmones. Estiré el brazo, forzando mis músculos hasta el límite. Nuestros dedos apenas se rozaron, una caricia frágil entre la nada. El mundo se partía a nuestro alrededor. Las grietas espaciales chisporroteaban como heridas abiertas, vomitando luz y éter. Cada destello era un latido del abismo. Entonces la vi formarse debajo de mí. Una fisura más grande, viva, como si me eligiera. No tuve tiempo de gritar. Me tragó en un parpadeo. Lo último que alcancé a ver fue su rostro, asustado, hundiéndose todavía en la caída, mientras la explosión iluminaba todo el abismo como un amanecer imposible. Silencio. Oscuridad. Cuando abrí los ojos, todo era distinto. El aire ya no olía a polvo ni a éter. Estaba suspendido, como si el mundo me hubiera volteado al revés. Frente a mí la cavidad, la veía desde afuera, desde lo alto, un agujero colosal que devoraba la ciudad. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Ya no estaba dentro. Estaba afuera. A lo lejos, los reflectores de helicópteros cortaban la noche. Intenté moverme, pero la gravedad me reclamó, jalándome sin piedad. Caí. El impacto contra el agua fue brutal. Sentí como el golpe me arrancaba el aire y me dejaba flotando, perdido entre sombras. Antes de perder la conciencia, una sola idea me atravesó como fuego. Ashley seguía ahí adentro. Y yo no sabía si seguía viva o si ya era uno de ellos.